Muy bien, ya estamos transmitiendo vía Facebook también, así que ya estamos listos para empezar. Saludamos a la gente, a toda esta gente que se ha unido, les agradecemos mucho por estar, por interesarse en esto. Bueno, ustedes sabrán que la Alianza Basura Cero Chile es una red de organizaciones a lo largo del país que viene trabajando hace ya muchos años por un futuro sin basura, trabajando en los territorios, trabajando con los municipios, impulsando políticas públicas. Y es por eso mismo que también es muy importante que ustedes se interesen en los temas que ponemos sobre la mesa, porque es tanto de las organizaciones y de la sociedad civil organizada que hay que hacer presión para que las cosas cambien. Por eso les agradecemos mucho nuevamente por estar aquí. Estamos muy felices porque es un año con muchas actividades después de una pandemia que, bueno, nos afectó claramente a todos mucho. Este año volvimos con todo. Tuvimos en marzo un seminario en contra de la incineración en Temuco. eh, Fue muy bueno porque un par de días después se rechazó el nefasto proyecto de la WTE Araucanía, que quería instalar una incineradora de residuos en Lautaro. Así que eso nos tiene muy felices. A fin de este mes vamos a tener otro lanzamiento muy importante del que les vamos a estar hablando muy pronto, así que ahí para que estén expectantes. Y bueno, estamos muy felices también por el lanzamiento de este informe, que es el fruto de un trabajo de investigación arduo que han realizado Matías Roa y Manuel Rojo con la supervisión del resto de la alianza, digamos. Estamos muy felices por esto, no así por los resultados del informe que demuestran un lamentable negocio que se está haciendo con transportar residuos plásticos a países más pobres. Bueno, ahí vamos a entrar más en detalle, pero es una realidad preocupante y demuestra también por qué no se está invirtiendo debidamente en el reciclaje, porque hay gente ganando plata transportando residuos plásticos a países de Asia y a otros de Latinoamérica. Entonces, eso los voy a dejar con Mariela. Comentarles que después de las presentaciones va a haber un espacio para las preguntas, así que si ustedes tienen preguntas las pueden escribir por el chat y nosotros ahí las vamos a ir leyendo. Así que, Mariela, te dejo la palabra. Genial, muchas gracias Pancho. Hola Manu, hola Mati, hola a todas y a todos. Gracias por estar en este horario escuchando y aprendiendo esta temática tan importante. Para todos, por supuesto, es fundamental aprender que el plástico nos ha invadido desde los años 50, que fue su creación. Se ha llevado a todo tipo de usos y en la práctica, después de varias décadas, lo encontramos las fracciones del microplástico en la sangre, en la placenta, en nuestros órganos. Por lo tanto, es fundamental darse cuenta que, como decía Francisco, la solución del reciclaje ha sido lo que en la práctica hoy en día llamamos una falsa solución, porque no logra abordar realmente la problemática de la gestión adecuada de estos residuos, que son muy tóxicos, que tienen un impacto importante en nuestro ecosistema y en nuestro cuerpo, junto a otras falsas soluciones también, pero bueno, hoy nos estamos enfocando en el plástico. Como seguramente muchos de los que están acá ya saben, en la práctica solamente se estima un reciclaje de un 9% a nivel mundial y el resto termina en rellenos sanitarios, enterrados, creando zonas de sacrificio, pasivos ambientales, mucho termina en los océanos, mucho se vuela y lo vemos en nuestro paisaje urbano, rural. Entonces, más allá de lo cosmético, en la práctica toda la acumulación de sustancias tóxicas realmente está poniendo en riesgo nuestra salud, nuestra fertilidad, la probabilidad de tener más cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente, hay buenas noticias también, sumadas a las que comentó Pancho. En marzo de este año, en Nairobi, en la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, en la UNEA
5.2 se inició y se aprobó el proceso que continuará con varias reuniones y modificaciones para lograr varios puntos. Estos puntos son acabar con la contaminación por plástico en todos los ecosistemas, que sea obligatorio que los países que firmen adhieran, considerar el ciclo completo del plástico desde la extracción, su producción, el consumo hasta el desecho, no solamente la final, y que haya un apoyo financiero, técnico y científico coherente con la necesidad que tenemos hoy en día. También debe incluir actualizaciones sobre el clima y la toxicidad que estos tienen y lo que realmente transparenten y nos entreguen la información de lo que significan estos químicos en nuestro cuerpo. Además, estamos a 4 días de que inicie la COP de Basilea, donde el tema de este año es efectivamente acuerdos globales para un planeta sano, gestión racional de los productos químicos y los residuos. Así que, como pueden ver, es un tema muy candente, es una investigación, este reporte que nos van a comentar Manuel y Matías, que es un segundo informe ya elaborado en el marco del proyecto de Gaia. Gaia es la Alianza Global para las Alternativas a la Incineración, que se denominó ya hace un tiempo Detengamos la invasión del plástico, seguimiento a la implementación de la enmienda de plásticos del Convenio de Basilea. Así que va a estar bien interesante los resultados que nos comparten hoy nuestros compañeros. Matías Roa, para que lo vayan conociendo, es ingeniero de transportes, colaborador de la Alianza Basura Cero Chile. Tiene experiencia en iniciativas medioambientales relacionadas a la gestión de residuos y la contaminación por plásticos por medio de herramientas de análisis de datos y datos espaciales. Y Manuel Rojo, por otra parte, es ingeniero ambiental, es activista y amante de la naturaleza, es miembro de la Alianza Basura Cero Chile y del colectivo Viento Sur. Tiene 20 años de experiencia en temáticas ambientales, políticas, educación y todo proceso metabólico con generación de residuos. Así que les dejo la palabra, chicos, para que nos presenten el informe y luego le damos espacio a las preguntas. Hola, buenas tardes. Manu. Hola, buenas, muchas gracias. Muchas gracias a Francisco y Mariela. Matías va a partir, que es nuestro gran Big Data. Importante decir que en esta segunda parte del informe, lo que vamos a presentar no solamente es una continuidad del primer informe, sino que además también es nuestra sensación de haber quedado un poco inconformes con el primer informe, el paneo y la recogida de datos que hicimos durante el año, parte del 2020, fue, la verdad, algo bien general, un poco somero, pero que nos permitió saber que había algo más en el fondo. Nos vimos la obligación de profundizar un poco más con la metodología, pero también con de dónde estábamos obteniendo los datos. Así que igual nos sirvió la primera parte para sacar algunas preguntas, ¿no, Mati? Entonces, nada, pues frente a eso le dimos con esta segunda parte de este informe que tuvo más que ver con un cruce de datos y una metodología que Matías va a explicar mucho mejor. Así que yo tengo la presentación. Algo me estaba avisando ahí, que están en el live. Matías, yo tengo la presentación, entonces le doy. ¿Sí? ¿Tú? Vamos. Más si quieres. Va, se puede. No sé si están todos viendo mi pantalla, ¿me avisa? Sí. Ahí sí. Ahora sí, se ve en pantalla completa, ¿no? Sí, se ve en pantalla completa. Súper. Adelante, Mati, ¿tú me vas indicando entonces? Vamos nomás, Manu. Bueno, buenas tardes. Como comentaron, soy Matías Roa, miembro activo de la Alianza Basura Cero Chile, y junto a Manuel y otro grupo de personas tras bambalinas hemos estado trabajando, haciendo seguimiento a la situación sobre la exportación e importación de residuos plásticos desde Chile y el escenario global que existe. En base a esto, esta es una investigación financiada por un microfondo de Gaia, que es la Alianza Global de Alternativas para la Incineración, la cual genera todo esto bajo la frase "el colonialismo de la basura".
Vamos a y bueno, probablemente cuando terminemos esta presentación van a entender por qué se le llama el colonialismo de la basura. Antes de comenzar con la metodología y el objetivo, este tema toma mucha relevancia a partir del año 2018, dado que el mayor importador de residuos del mundo, China, que era capaz de recibir hasta el 60%, estaba en un momento recibiendo hasta el 60% de todo el residuo plástico que se generaba en el mundo, toma la decisión durante el 2018, anunciada ya durante el 2016-2017, la decisión de no importar más residuos plásticos por medio de una prohibición a más de 24 tipos de plástico y también a altos estándares de calidad del residuo en sí, es decir, con niveles casi mínimos de contaminación. Este escenario puso en jaque a todo el escenario, a toda la arena de reciclaje a nivel mundial, ya que, como bien dije, China recibía el 60% de los residuos, entonces hizo que todos los países exportadores, sobre todo los del norte global, hablando de las economías más desarrolladas, tuvieran que buscar nuevas alternativas. Entonces eso generó una situación súper compleja, la cual muchas organizaciones a nivel mundial empezaron a hacer seguimiento, ya que se empezaron a ver efectos súper impactantes como ríos llenos de residuos en la zona de Asia-Pacífico, sobre todo en los países satelitales a China como Vietnam, Laos, Hong Kong, Malasia y otros como India, por ejemplo. Entonces, con esa idea, Gaia, que ha tenido una lucha constante contra el plástico, sobre todo el de un solo uso, empieza a hacer seguimiento a lo que estaba sucediendo a nivel mundial, y es así como también se empezaban a levantar, se propuso la idea de levantar datos de cuál era la realidad de Latinoamérica, dado sobre todo la cercanía con el mayor generador de residuos plásticos del mundo, que es Estados Unidos. Entonces es así como en la primera investigación, en una investigación bastante incipiente a nivel nacional, junto a Manuel, hicimos un levantamiento de datos, o sea, intentamos levantar datos sin saber dónde estábamos metiéndonos, y nos fuimos dando cuenta de muchos vacíos al respecto de cómo era la trazabilidad de los residuos sobre todo, y quiénes eran los actores que intercedían en esto. Entonces, entonces es así como nos quedamos con la bala pasada y decidimos continuar dando la investigación, también en base a que esta misma investigación se estaba ejecutando simultáneamente en otros 3 países en Latinoamérica: Ecuador, Argentina y México. De la primera ronda de investigaciones, podría decir que la investigación que se realizó en Ecuador fue una de las más sólidas, dado que durante el 2018, previo a que China cerrara sus fronteras a la importación, vieron un oleaje gigantesco de residuos provenientes desde Estados Unidos, los cuales tenían varios vacíos en cuanto a la calidad del residuo y los tipos de residuos que llegaban, lo cual generó que hubieran muchas fugas a nivel interno en el país con estos residuos. Dicho eso, la investigación que realizó Ecuador es súper interesante, ya que tiene un corte un poco más académico, por lo cual ellos propusieron una metodología de investigación, la cual es la que tomé para aplicarla en el escenario de Chile. En cuanto a la metodología que ellos proponen, que para ventaja de nosotros en Chile, por medio de herramientas de transparencia, podemos acceder a las bases de datos. Es así como la fuente de datos de información a la que se accedió para hacer todo este estudio es la fuente de datos de exportación e importación de Aduanas Chile, la cual es de libre acceso, se encuentra en el sitio web, y uno puede encontrar la información año a año de importación y exportación de todos los productos que salen y entran del país. Dentro de esas bases de datos, las cuales se identifican no por el nombre del producto, sino por un código, una nomenclatura que es un código que se le llama código armonizado,
es que es posible encontrar la partida 3915. La partida 3915 hace referencia a todo el movimiento de residuos, de desechos, desperdicios y recortes de plástico. Es así como la idea fue tomar esos códigos arancelarios relativos a residuos plásticos y hacer un análisis de qué era lo que sucedía entre el año 2015 y 2020. ¿Por qué este rango de años? Porque el objetivo de la investigación era identificar qué sucedía antes del escenario de la decisión que tomó China y después de la decisión que tomó China. Lo cual con Manuel nos generaba mucha intriga, dado que Chile es un país que está súper globalizado y que tiene muchas conexiones con China en cuanto a transferencia de commodities. Siguiente diapo, Manu, por favor. Manu, siguiente diapo. Gracias. En cuanto a los códigos arancelarios, como comentaba, la partida 3915 es relativa a desechos, desperdicios y recortes plásticos. A su vez, esta partida tiene 4 subpartidas, con la cual uno puede identificar el tipo de polímero que se mueve a nivel por el comercio transfronterizo. En ellos podemos encontrar los polímeros de etileno, que son la partida 3915.000, la 3915-2000, que es polímeros de estireno, la 3915-3000, que es polímeros de cloruro de vinilo, es decir, PVC, y la 39.015-9000, que es la categoría los demás plásticos. Ahí después vamos a especificar qué es la categoría de los demás plásticos, porque es bastante interesante esa categoría, ya que en pocas palabras es el conglomerado de la partida 3915.000 y 2000, es una suma de todo. Lo cual nos plantea una gran pregunta de por qué separamos esos dos códigos que ya tienen una partida particular, las agrupas todas en una. Entonces, tomando los datos, las bases de datos de los años, como les comentaba, fue posible sacar las toneladas, los kilos de exportación e importación de residuos plásticos. Los datos que se arrojaron en cuanto a la exportación de residuos plásticos es que Chile ha exportado residuos plásticos bajo esta partida por un total de 72.142 toneladas. Como pueden ver ahí en la tabla a la derecha, está la cantidad total por año, y si pueden ver bien, entre 2015 y 2017, el promedio de exportación eran 14.000 toneladas, y en cambio, después del bloqueo chino, las exportaciones de entre 2018 y 2020 bajan a 9.000 toneladas. O sea, ahí ya nos generó un primer clic con Manuel de ver que la exportación de residuos plásticos decreció un 34% en los últimos 3 años versus los 3 años iniciales. Un pequeño detalle que dejé pasar es que estas exportaciones, el total de estas exportaciones son prácticamente a todo el mundo, a todas las regiones del mundo, no solamente a China. Hay exportaciones registradas a Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente, como veremos después. En cuanto a la composición de las partidas, en cuanto a la composición de estas exportaciones, el 54% corresponde a polímeros de etileno, el 37% es de los otros polímeros, el 8% corresponde a polímero de cloruro de vinilo y el 8% a polímeros de etileno. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las exportaciones, como les comentaba, estas son prácticamente enviadas a todas las regiones del mundo. Es así como podemos ver que la parte gruesa de todas las exportaciones han sido destinadas a Asia-Pacífico, principalmente China, que es responsable del 50% de este movimiento, es decir, casi 25.000 toneladas son exportadas a la región, al país de China. El resto se distribuye entre Vietnam, Laos y Hong Kong. Seguido por Asia viene la región de Latinoamérica y el Caribe, la cual cuenta con una exportación de alrededor de 10.000 toneladas, y el resto de las exportaciones se dividen en casi partes iguales entre Norteamérica y Europa. Esto nos llamó bastante la atención,
dado que nos generó bastante ruido el que Chile, en este caso, estuviese exportando a estas economías tan desarrolladas, las cuales durante los últimos 10, 15, 20 años han destacado por tener sistemas de reciclaje bastante desarrollados y se ven en la necesidad de estar importando residuos plásticos. Entonces nos plantea una segunda hipótesis de qué puede estar pasando en estas economías que se ven en la necesidad de estar importando residuos plásticos desde el resto del mundo. Siguiente diapositiva. Aquí se puede ver la cantidad total de residuos exportados durante los años de estudio. Como les comentaba, Asia-Pacífico es la primera región del mundo con 50.000 toneladas. De ellas la mitad va a China, seguido por Latinoamérica, principalmente con un 60% de las exportaciones dentro de la región han tenido como destino Perú. Y el resto de las exportaciones van a Asia del Sur, Norteamérica, Asia, Norteamérica y Europa. La tercera región del mundo, Asia del Sur, destaca principalmente por India. Más del 80% de los residuos plásticos exportados han tenido como destino hacia el Asia meridional, principalmente India, como digo, seguido por Bangladesh, que aparecen estos países un poco extraños, que suenan, que no se extrañen, porque dentro de la arena del reciclaje mundial hay destinos que son muy comunes dentro de los países que exportan. Entre ellos, como comentaba, estaba China, obviamente, que marca un hito con el cierre de sus fronteras, pero también es posible encontrar a países como India, Hong Kong, Malasia y Tailandia. Estos dos últimos países que nombré se han transformado sin querer en el destino de los residuos del mundo y ha generado un escenario bastante nefasto, ya que son países que no cuentan con la capacidad para recibir tanto residuo y tampoco cuentan con la capacidad para procesar estos residuos. Por lo tanto, se ve en la necesidad de disponerlo en terrenos abiertos, lo cual genera fugas hacia los flujos de ríos y lagos, entre otros. Al respecto, hay mucha información en Internet, hay documentales, hay informes, entre otros. Siguiente mano, gracias. Ahora bien, esta gráfica que ven acá es una de las gráficas más importantes que logramos materializar junto al Manu, la cual muestra las exportaciones año a año que Chile ha realizado a las distintas regiones del mundo. La curva superior, la que tiene que decrece a partir entre el 2017 y 2018, corresponde a las exportaciones que realizábamos hacia Asia-Pacífico. Es decir, las 50.000 toneladas que hemos exportado en el último tiempo. Y por otro lado, si ven la línea de color verde, esa línea representa a Latinoamérica. Como pueden ver, a partir del 2018, los flujos, a partir del 2017, en realidad, los flujos comienzan a variar dado el cambio de políticas en China y el huracán que generó entre las empresas que se dedican a la exportación de residuos plásticos, y podemos ver, claro, cómo se reduce la exportación a Asia-Pacífico, pero cómo va aumentando con el tiempo entre 2018 y 2020 dentro de la región latinoamericana. También podemos ver que hay una línea celeste, si no me equivoco, que está ahí entre medio, que tiene una subida. Eso corresponde a Asia Meridional, como les comentaba, principalmente India, pero que después decae. Esta bajada en la exportación de residuos plásticos tiene mucha relación con las prohibiciones que se comenzaron a poner en algunos países respecto a las exportaciones. Lo mismo pasó en Asia. Estas economías más de desarrollo, como Laos, Vietnam, Tailandia, empezaron a prohibir la recepción de residuos plásticos, pusieron prohibiciones temporales y en algunos casos en su totalidad, dado que los residuos que llegaban no cumplían con ninguna condición y ningún estándar para poder ser reciclables. Aquí, como pueden ver, en cuanto a la región latinoamericana, la exportación aumentó en un 215%, pasando de 1.100 toneladas en promedio a casi 3.749. O sea, a 3.749 toneladas, lo cual es un incremento gigantesco,
en un continente que sabemos que tiene bastantes particularidades y vicisitudes, por lo tanto no sabemos, hasta el día de hoy no se ha logrado magnificar el real impacto que esto está teniendo dentro de la región. Y principalmente por Estados Unidos, como les comenté, que es la gran amenaza que tenemos dentro de la región. Siguiente diapo, Manuel. Gracias. Acá, yendo más ya al detalle, ingresando en cuál es la realidad de cada región en particular, y a un modo de ejemplo en esta presentación solo vamos a mostrar lo que sucede en 2 regiones, pero si ven en el informe ustedes pueden ver el detalle de cada región y cuáles son los datos que se generan al respecto. Acá podemos ver la región de Latinoamérica y el Caribe, y esto representa las exportaciones desde Chile a los países latinoamericanos. Como les comentaba en un principio, más del 60% de las exportaciones tienen como destino Perú. Allí pueden ver, cada barra representa el tipo de polímero que se exporta. Como les comentaba, al día de hoy se han exportado más de 10.000 toneladas. El promedio anual de exportación son 1.700 toneladas de residuos plásticos. 64% de estas exportaciones han ido a parar a Perú. También hay otros destinos como Paraguay, Ecuador, México también, Honduras, Guatemala. Un dato súper interesante y al cual vamos a realizar seguimiento para el futuro es lo que está pasando con Ecuador, ya que Ecuador presenta un escenario súper crítico, como les comentaba al principio, por las exportaciones de Estados Unidos. Y también resulta que para Chile es uno de sus destinos, y entre medio, como pueden ver, también se exportan polímeros de cloruro de vinilo, los cuales tienen una particularidad, y es que estos residuos tienen un alto índice de toxicidad. El procesar este tipo de residuos es súper tóxico, lo cual requiere de un manejo de alta calidad y altos estándares, lo cual al día de hoy a nivel mundial, como bien sabemos, siempre se pone en duda de cómo son esos manejos. Bueno, gracias. Por otro lado, la otra región en la cual hay mucho movimiento de residuos plásticos, como les comentaba, es la región del Asia-Pacífico. El promedio de toneladas que se mueven a esta región aumenta a 8.000 toneladas anuales, versus las 1.700 que estamos enviando a la región latinoamericana, para que imaginen una escala de exportaciones. El 50% de las exportaciones a la región han tenido como destino China, como les comentaba, y siguen a ellos Vietnam y Hong Kong. Solamente las exportaciones que se han hecho a Vietnam equivalen a todo lo exportado dentro de Latinoamérica. Para que magnifiquen por qué Vietnam tiene todos sus flujos de agua tan contaminados con plástico. Pues bien, eso es en cuanto a los datos de exportación mundial. Además de ello, como les comenté, los datos desde Chile, también hay otros datos globales, como para que empecemos a magnificar la escala de los flujos de residuos que se mueven a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos, durante el año 2018, movió hacia México el total de 52.000 toneladas de residuos plásticos. También a Hong Kong movió 121.000 toneladas de residuos plásticos solamente durante el año 2018. Prácticamente 2 veces lo que Chile ha movido en 5 años. Y así suma y sigue con otros países como Alemania, Japón y todas las economías desarrolladas que se jactan de tener increíbles sistemas de reciclaje, pero que al final esos sistemas de reciclaje no son sustentables si no realizan la exportación de sus residuos. Pues bien, siguiendo por el otro lado, a la exportación también tenemos la importación de residuos plásticos. Esta, para el caso de Chile, es, en pocas palabras, un caso secundario, dado que las exportaciones de residuos son casi 4 veces menores versus las exportaciones. Es decir, durante los años de estudio, el total de exportaciones asciende a algo así como 18.000 toneladas,
lo cual es muy bajo versus otros países como Ecuador, que se han visto súper amenazados por la importación. Ecuador al día de hoy, durante el año 2018, entre 2016 y 2020, ha exportado casi 41.000 toneladas de residuos plásticos. Es casi el triple de lo que nosotros hemos importado. Ahora bien, en cuanto a los orígenes de las importaciones que Chile ha realizado, Ecuador es el principal país proveedor de estos residuos plásticos. Como bien sabrán, Ecuador cuenta con una industria de reciclaje de plástico y de transformación de plástico, por lo tanto, el país se ve la necesidad de estar importando desde países como Ecuador o El Salvador, también otro destino muy común de los residuos. Perú, como ven acá, está en el tercer lugar, pero aún así la cantidad que importamos desde Perú no tiene ninguna relación con lo que exportamos hacia el país, por lo tanto no hay ninguna relación o no es posible realizar ningún tipo de trazabilidad de estos residuos, ni lo que sucede en los trayectos de ellos. Manu, por favor. Y bueno, en cuanto al resto del mundo, las exportaciones, como ven, disculpen, olvidaba comentar que las importaciones del mundo provienen principalmente de dos orígenes: Latinoamérica por un lado y resto del mundo por otro. En las importaciones, más del 60% proviene desde Latinoamérica, mientras el resto proviene del resto del mundo, lo cual son cantidades súper bajas. Alrededor de 2.000 toneladas son las que se han importado entre 2015 y 2020. Y de estas 2.900 toneladas, el 70% proviene desde Europa. Principalmente Alemania es el destino, es el origen de estos residuos plásticos, y en su mayoría todos estos residuos corresponden a la categoría los demás plásticos, que, como comenté en un principio, es una categoría que agrupa los polímeros de etileno y polímeros disculpen, los polímeros de etileno. Manu, ayúdame, por favor. Estireno y Estireno, los muchas demás gracias. plásticos. Polímeros de estireno y etileno. Y bueno, eso con la importación. Ya, me toca, ¿Manu? ¿no? Sí, gracias. Entonces, como para volver un poco, haciendo un replanteamiento sobre las dimensiones, parte de lo que quisimos hacer también en el informe fue dimensionar, porque tiene un rol, sabíamos que habían datos duros que entregábamos, que tienen cierto grado de profundización, falta mucho, como ustedes vieron en la parte de Matías, falta todavía desgranar gran parte de los plásticos que se están moviendo. La trazabilidad está muy perdida. Si bien es cierto, para Chile es fácil conseguir datos por transparencia, además se cruzaron con los datos de Datasur. Lo interesante aquí es como entregar por una parte los datos, pero por otro lado también era como dimensionar esto. Tiene un rol de alguna parte como de sensibilizador, por tanto intenté en esta parte como más bien a partir de lo que ya mencionó Mati, profundizar un poco más sobre las dimensiones. Por ejemplo, cuando hablábamos de los 72 millones, algo así como 72.000 toneladas, quise hacer una especie de dimensión. Entonces, fuimos tratando de colocar algunos ejemplos y era como para dimensionar esa cantidad. Los 72.000 toneladas son equivalentes a 2.880 camiones de carga de 13 metros, el típico camión de carga que ustedes ven, ¿cierto? Con una rampa de 13 metros que logra cargar hasta 25 toneladas de carga total. Esto ni siquiera es el equivalente, porque 25 toneladas de plástico tienen que estar muy, muy, muy bien prensados para poder hacer el volumen que, por ejemplo, haría una caluga de aluminio o una cantidad de metal o chatarra, etcétera. Las dimensiones en términos volumétricos son muy distintas para el plástico. Por tanto, bueno, dado su origen, digamos, por tanto es mucho más de lo que alcanzamos a dimensionar, pero así todo, casi 3.000 camiones son el equivalente de lo que acumulamos durante 5 años.
Ahora, nos queremos fijar un poco, intentamos fijarnos en lo que está pasando en Latinoamérica. ¿Por qué? Primero porque una vez que China cierra el mercado al ingreso de los residuos plásticos, lo que vimos fue inmediatamente un crecimiento hacia las demás regiones donde Chile estaba exportando sus residuos, al menos lo que salía de Chile, y hubo un incremento interesante en términos de, digamos, un porcentaje, cómo sube el porcentaje entre el 2018 y el 2020. Entonces, aparecen escenarios de recepción de residuos plásticos chilenos en Perú, que es el que marca, digamos, la mayor cantidad. Por supuesto que aparecen también Paraguay, que siempre lo han sido, digamos, eso lo colocamos en el informe anterior, y ahora aparecen también Ecuador y Colombia, con algunos porcentajes que siguen a Perú. Hay un poco de lo que ya les mencionaba, que son los que más nos llamaron la atención en este crecimiento. Y obviamente que estamos activando un poco las alertas, no porque asumamos porque esto va a desparramarse directamente en una playa o porque va a contaminar un montón de lugares. El problema de esto es que estamos alertando a Perú porque no sabemos si esta cantidad total está efectivamente traducida en reciclaje, en una retornabilidad a un sistema productivo. Y yo me puedo hacer cargo de esto y digo, es obvio que no, es obvio que no. O sea, ¿y esto por qué? Porque lo vamos a decir más adelante, por un poco las preguntas que nos van a quedar, que es que es obvio que de un país que tiene mejor tecnología que el otro, si está sacando los residuos porque no los puede exportar aquí, es porque en realidad alguien está alimentando una idea de que tenemos un mercado mejor afuera. O sea, finalmente está movido el mercado del reciclaje, también así de manera irresponsable por un mercado, que nunca ha sido muy responsable tampoco. Entonces aquí hace una fijación y volví a profundizar un poco sobre el gráfico que había puesto Matías, y ese gráfico que había colocado Matías marca un poco la tendencia que había. Fíjense que veníamos de una especie como bien plana de movimientos de Latinoamérica de residuos plásticos, de repente se nos empiezan a disparar a partir del 2018, cuando empieza como esta fiebre, ¿no? de la histeria colectiva que le llamamos de los traders a nivel mundial, que mueven plástico, que mueven no solamente plástico, sino que mueven otras cosas a nivel mundial, de dónde se van a ir los residuos plásticos. Perdón, lo tengo aquí, ahí está. Entonces, quiero un poco como quedarme ahí con eso, para que sigamos profundizando, porque un poco lo que intentamos también hacer con el informe es generar más preguntas sobre esto. ¿Qué está pasando? Parte de lo que hacemos en la Alianza es, hacemos investigaciones no tanto para, para suplir de alguna manera datos académicos, sino que también lo que hacemos es tratar de levantar datos para generar presiones, para proponer políticas públicas, porque de eso se trata un poco esto. A ver, y volviendo un poco al escenario de las importaciones, que también fue parte de lo que volvimos a levantar, ahora teníamos una claridad, porque lo pusimos en el primer informe, porque ahora tuvimos mayor claridad de quién eran los mayores países que suministraban a Chile residuos plásticos. Entiéndase que cuando hablamos de residuos plásticos no es que nos envíen, porque es probable que el mayor manufacturero del mundo, sea China, con su cantidad de envase y embalaje, nos suministra una cantidad importante de plástico, de envoltorios, digamos, porque Chile es un país altamente globalizado, entonces importamos todo, por supuesto, como ustedes ya lo saben, tenemos muy poca industria manufacturera, entonces la mayoría del plástico que suministra Chile es China, pero cuando hablamos de Ecuador, hablamos de que en la categoría por la que pasa por aduana, se entiende que eso que está entrando es residuo plástico. Así, lisa y llanamente, es residuo plástico que puede suplir un montón de necesidades. Es poco en comparación de lo que exportamos, pero es interesante mirarlo porque eso habla de dos cosas. Primero, que a nivel de una industria chilena estamos todavía requiriendo, y esto no lo decimos nosotros, lo dice la industria del reciclaje, sobre todo la de plástico, que todavía tenemos un vacío, una tremenda distancia entre lo que estamos generando en Chile, más encima ni siquiera lo estamos retornando aquí, como ya vieron ustedes aquí en este informe, lo estamos mandando para afuera, pero peor que eso, no estamos desarrollando en la industria, entonces se genera un pasivo, que es parte de lo que vamos a ver al final. Y Ecuador es uno de los grandes suministradores, y obvio que coincide con lo que estábamos hablando recién. Si el norte global le está mandando una cantidad de residuos plásticos a Ecuador, obvio que Ecuador está procesando parte de lo que le llega, y lo está mandando a los demás países, lo está distribuyendo. Hasta ahí todo parece una economía súper circular, el problema es la cantidad. No tenemos trazabilidad, por tanto no sabemos cuánto termina enterrado, y como nos han informado en los reportes que han hecho desde Ecuador, hay mucho plástico que está terminando en cualquier lugar, quemado, y ahí lo vamos a mostrar un poco más adelante. Entonces,
Un poco para redondear esta idea, es importante señalar que los resultados que nos otorga el informe y el trabajo, y sobre todo los datos que levanta Mati, después cuando los empezamos a cruzar, era que el escenario se nos presenta en un mercado muy desigual. Muy desigual. Estamos hablando de que prácticamente el norte global está invadiendo, hay muchos reportes, hay información que ya está saliendo, hay varios reportajes. Hace muy poco la televisión alemana, antes de ayer, presentó el primer reporte de lo que un poco vamos a ahondar adelante, que tiene que ver con la importación de ropa de segunda mano a Chile. Pero el mercado se está moviendo así, entonces sí hay una evidencia de Chile. Chile está participando de este modelito que ustedes ven aquí, tiene comportamiento de país del norte, y esto tiene que ver directamente con que Chile es uno de los países que hoy día en Latinoamérica presenta una tasa de gestión de residuos con un costo un poco más alto. Entonces, digamos, para los países de Latinoamérica no es barato mandarle residuos a Chile. Nadie se le ocurre decir, oye, vamos a mandarle a los chilenos los residuos plásticos. No, porque la gestión de residuos de Chile es un poquito más cara, el PIB nuestro es un poco más alto que la mayoría de los países de Latinoamérica, por tanto, Chile tiene la tendencia a mandar estos residuos hacia donde ya comentó el Mati, digamos, que los manda principalmente a Asia, como lo hacen los países del norte o los países desarrollados. Entonces, es un hecho que el mercado se presenta de manera muy desigual en términos de, entonces Chile responde a un modelo muy globalizado también y se está comportando como un país del norte. Obviamente que hay que preguntarse que quiénes pagan, porque los resultados, un poco parte de mi trabajo con Matías era hacernos las preguntas, para seguir investigando. Cuando levantábamos un dato era seguir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Obvio que son las empresas. O sea, aquí hay un mercado así, y que tienen en algunas partes sustento en políticas públicas que de los estados. Hay estados que le permiten a sus empresas, digamos, exportar estos residuos. Los estados no están regulando, no se preguntan mucho, no le dicen a la empresa, oiga, pero ¿por qué está mandando todo este plástico para afuera? ¿Estamos generando zonas de sacrificio? No. Parte de lo que está haciendo Gaia y otros como el Plastic Solution, ¿cierto? Y otras organizaciones que están haciendo de veedores y de observadores sobre el tema de los residuos plásticos a nivel mundial, se dan cuenta que las empresas presionan y salen de sus mercados a otros mercados con estos residuos plásticos. Entonces las empresas finalmente están detrás de este modelo, no solamente las que exportan, ojo, son las empresas que también están en el alta mar, ciertos traders a nivel mundial, que mucha gente que conoce de mercado de exportación y de comercio exterior sabrá que es lo que estoy diciendo. Digamos, el COMEX es una cuestión que se mueve a nivel mundial, por lo tanto hay barcazas, tal como compran atún, también van a comprar residuos plásticos, los mueven a diferentes puertos del mundo. Hay gente en esos puertos que va a recibir, como lo hacen en Ecuador, como lo hacen en el Asia Pacífico, ¿cierto? Como lo hacen hoy día en el sur del Asia, y ganan plata por eso y finalmente entran a los países y ahí ya perdemos todo tipo de trazabilidad, pero los resultados claramente lo hemos visto, digamos, en distintos tipos de reportes. Así se ven. Entonces finalmente quienes pagan no son solamente las empresas, sino que hay otro tipo de pago que tiene que ver con las zonas de sacrificio. Esto es parte de uno de los reportes que hemos tenido a través de Gaia y que nos muestra que sí, pues el mercado se está moviendo, que está pasando su costo altamente. Creo que me estoy atrasando porque me están avisando por ahí. Pagan también en Chile. Ya les vamos a mostrar un poco esta foto, la saqué precisamente de un pantallazo del documental que presentó la televisión alemana. Este es un señor en un vertedero de alto hospicio, con basura quemada, digamos. Entonces, ojo, cuando digo que Chile se comporta como un país del norte, también tienen sus propias heridas, digamos. Por más que queramos ser como los países del norte y exportamos, nuestra gestión de residuos en algunas partes sigue teniendo fisuras, y fisuras importantes. Ahora las preguntas que un poco que nos surgieron, que las queremos compartir con ustedes, como cómo los países llegaron a creer o pensar, ¿a quién se le podría ocurrir que el reciclaje de plástico va a ser mejor y más eficiente en los países con menos recursos? O sea, cuando la gente, o sea, en mi caso, hace 10 o 15 años me tocó participar de un montón de charlas y otras cuestiones, seminarios fantásticos, donde llegaba gente de países como Suecia, Noruega, Estados Unidos, Canadá, hablándonos sobre su modelo de gestión de residuos y cómo lo hacían. Presentaban indicadores, ¿saben? Como indicadores diciendo como, miren, nosotros hacemos todo esto, y yo decía, wow, qué fantástico. No solamente es importante tener dinero para hacer buena gestión, y no solamente eso, sino que además sumado a eso una cultura del reciclaje, ¿cierto? Como siempre se nombra. El problema es lo que no veíamos era esto. O sea, el descriterio de los países desarrollados para montar esta cuestión y decirle al mundo, no, si nosotros estamos reciclando, que se lo estamos mandando a China, es que China es el gran reciclador.
Y lo que nos dejó ver cuando China cerró es que el plástico estaba repartido por todo el mundo y nadie sabe hasta el día de hoy bien qué es lo que está pasando. Claramente, aquí, a propósito de los resultados, están todos, ya eso lo venimos diciendo hace un montón de rato. Entonces, obvio que están las empresas de por medio y con las garantías de los estados, obviamente, a partir de eso. Las conclusiones, porque también pusimos conclusiones dentro del informe para ir avanzando, para ir más rápido. Matías, esta te toca a ti, que es la primera. Pusimos varias conclusiones, pero esta elegimos algunas para no alargarnos tanto. Así que, Matías, si quieres darle con esto. Sí, en base a todos los datos que se sacaron y todas las conclusiones y hipótesis que generamos un conglomeradito ahí de conclusiones. Y bueno, el 37%, equivalente a 26.996 toneladas de los residuos plásticos exportados por Chile, corresponde a la categoría de los demás plásticos. Dentro de esta categoría es posible encontrar una composición de mezclas de residuos, principalmente los polímeros de etileno y estireno. Si ven el informe van a ver un anexo en el cual se detalla qué es lo que compone esas partidas. Por tanto, cabe preguntarse ¿por qué Aduana Chile y las aduanas del mundo usan la nomenclatura de esta categoría para referirse a residuos plásticos de una composición ya definida? ¿Qué particularidades y características tienen los residuos que van dentro de esta partida? ¿Tendrán mayor cantidad de contaminantes? ¿Tendrán mayor cantidad de químicos? Hasta el día de hoy no lo sabemos, pero es una gran conclusión de las que sacamos cuando vimos los análisis y nos dimos cuenta de las composiciones que tienen las exportaciones de estos residuos e importaciones. Claro, aquí habían otras preguntas más abajo que están en el informe, pero tenían que ver con lo mismo, que decíamos, ¿por qué no hay por ejemplo, no hay una regulación, no hay un ente dentro de Aduanas Chile que haga estas preguntas? Es como no hay una oficina o algún grupo de profesionales dentro de la aduana que haga las preguntas de ¿por qué tenemos este conglomerado de cuestiones y no sabemos qué es, cómo lo logramos definir? Entonces también ahí nos surgían de alguna manera otras preguntas. Y solo para complementar un detalle, países como Ecuador y México, que se comportan como países importadores de residuos, cuentan con una partida arancelaria especialmente dedicada a plástico PET, porque como sabemos el plástico PET es uno de los más utilizados a nivel mundial, por ende es también uno de los más exportados a nivel mundial e importados. Bueno, una de las cosas también que concluimos fue que era paradójico ver cifras homogéneas de exportación al norte global, a Europa y Norteamérica, mientras al mismo tiempo desde sus puertos salen contenedores día a día con destino ubicado en países del sur global, sin claridad sobre las características de estos residuos y peor aún con una deficiente o inexistente trazabilidad. Esto también quería sumar, Mati, un poco como lo que habíamos visto que aparecieron en los datos de exportación que vimos, que habían movimientos, por ejemplo, de los países del norte hacia lugares específicos que no necesariamente están reciclando. Por ejemplo, no sé, por las islas británicas que están en el Caribe, México. Y uno dice, bueno, no es que ingrese todo para hacer reciclaje y para hacer zonas de sacrificio, es que hay puertos que hacen de paso. Entonces, los containers de algunos países del norte que están exportando sus residuos plásticos hacen de zona de paso, se juntan varios otros contenedores más, cargan otros cargueros gigantescos y se mueven hacia los lugares donde ya sabemos que van, digamos. La mayoría que se está yendo al Asia-Pacífico y también, bueno, a parte de Latinoamérica, etc. Otra de las conclusiones, el comportamiento del país exportador es de residuos plásticos. O sea, disculpen, el comportamiento de país exportador de residuos plásticos tiene a sus protagonistas. Estamos hablando de Chile. A nivel nacional existen 48 empresas que exportan la partida arancelaria 3915 de desechos, desperdicios y recortes plásticos en Chile. Según Datasur, una segunda fuente de datos a la que pudimos acceder, la cual coincide en un 99% con la de Aduanas Chile, esta es de privado. Datasur es una empresa que se dedica a hacer estadísticas de comercio exterior a nivel latinoamericano. Y su base de datos contiene mayor información como el detalle de qué va en la glosa que se exporta o importa y quiénes son las empresas que exportan y las empresas que reciben, como también los puertos por los que se mueven. En base a esa base de datos logramos identificar
como bien dice, hay 48 empresas, pero 4 de ellas concentran el 68% de las exportaciones. Entre ellas se encuentra empresa En Faena con un 23% de las exportaciones, Green Dot Spa con un 20%, Luis Ezequiel Bravo Servicios con un 13% y Ecofibra con un 8%. Bueno, como comenté, estas empresas acumulan el 64%. Una anécdota respecto a esto. Durante la primera investigación, haciendo consulta a las empresas dedicadas a la industria del plástico, logramos dar con un dato de que la mayor empresa exportadora de residuos plásticos en Chile era En Faena. Durante la primera investigación insistimos en tener una entrevista con ellos alrededor de 3 o 4 veces, por medio de correos y contactos telefónicos, pero nunca accedieron a la entrevista porque dijeron que era información confidencial de la empresa y que no podían compartirla, pero los datos de DataSur muestran que ellos tienen el mercado de la exportación de residuos plásticos a nivel nacional. No sé, para generar ruido. Sí, o sea, lo pusimos en el primer informe, le consultamos a la gente de Enfaena, quedaron o sea, al principio no iban a contestar, de hecho íbamos a tener una entrevista, después se dieron un poco de vuelta y nos respondieron que en realidad no nos podían contestar las preguntas que le estábamos haciendo porque era parte de su modelo de negocio y decidieron a nivel de empresa no contestar. Ahora, lo que se explica, no hay una... Lo que queríamos, lo que intentábamos hacer no era acusarlos de antemano, sino más bien era poder entender, porque lo que estamos buscando es una trazabilidad, queremos saber de lo que sale de Chile, dónde termina y cuánto de eso en efectivo se recicla. Solo entendiendo que los países del norte, o sea, globalizados, con mucho más dinero, lo hacen y su trazabilidad es malísima. Entonces, obvio que sabíamos que en Chile, digamos, no íbamos tan lejos de eso, digamos. Así que, bueno, pero ahí está parte también de lo que... Y son varias empresas, ¿no? Igual son 48, pero esta es concentrada en la mayor cantidad. Voy de nuevo. Bueno, en el escenario global, Chile se comporta mayoritariamente, como ya lo decíamos, como un exportador de residuos plásticos, lo que significa una verdadera amenaza para el comercio transfronterizo de residuos plásticos en la región de Latinoamérica, en el marco de la enmienda del Convenio de Basilea. Dado que el Convenio de Basilea también se actualizó, Chile no puede exportar residuos plásticos. Y ojo aquí, porque si Chile se pone a exportar residuos plásticos que coincidan con los que ya están catalogados dentro del Convenio de Basilea, que se actualizó con una enmienda como residuos peligrosos, Chile no le va a poder exportar a cualquier país. De hecho, el único país de la OCDE que es de Latinoamérica junto con Chile es México. O sea, al único país que Chile le podría exportar si exporta algún tipo de plástico que ya después, que entren en la categoría en el Convenio de Basilea como residuo peligroso, no podría exportar a ningún otro. Entonces eso también lo pusimos porque se cruzaba algo ahí. Y bueno, las exportaciones de nuestro país a la región latinoamericana entre 2018 y 2019 aumentaron a más del doble, que era un poco lo que yo les decía cuando dije como la idea esta de la profundización. Entonces es preocupante, porque obvio que Chile está mirando y tiene la posibilidad de exportar. Ahora, fantástico si exportamos con una retornabilidad tal que nos permita de alguna manera tener una claridad con respecto a la circularidad de los movimientos de residuos que se están, y que esto en efectivo, ojalá en un 100%, o puede ser un poco menos, se conviertan en otro material y muevan economía. El problema es que no está pasando eso. El problema es que los residuos están quedando en cualquier lugar y están generando zonas de sacrificio, lo que obviamente que no pagan las empresas, lo pagan, como ya hemos dicho antes, los estados, y la plata de los estados es de todos los ciudadanos. Me están avisando por interno que estoy un poco atrasado. Me quedo pegado. Mati, dale, nos queda poquito. Son las 8. Bueno. Existe una diferencia notoria de las exportaciones de Chile entre los años 2015 y 2017 y años 2018 y 2020, como comentamos con el quiebre de China. Este periodo de tiempo muestra una disminución en el promedio de las exportaciones equivalentes a casi 5.000 toneladas por año, lo que abre dudas preocupantes sobre el destino final de estos residuos, dado que no salieron del país y que al mismo tiempo la tasa de reciclaje no aumentó. Por lo tanto, cabe hacerse la pregunta, ¿dónde están estos residuos? ¿Rellenos sanitarios, vertederos, ríos, lagos, playas? ¿Se incineraron o entraron en algún proceso de reciclaje? Esa fue la primera interrogante que nos salió cuando vimos los datos de exportación. ¿Dónde están esas 5.000 toneladas de variación? ¿Qué pasó con ello? ¿El país mejoró la gestión?
La verdad no lo creo. Digo, por las cifras, no es que seamos tendenciosos, tratamos de ser lo más objetivo posible. Eso no pasó, pero lo que sí es notorio es que, claro, hay un escenario, hay un cruce, pero ni siquiera ayudan los datos, por ejemplo, de la pandemia, durante la pandemia. O sea, claramente Chile tiene este delay de 5.000 toneladas que no sabemos dónde quedaron. Puede que tenga que ver con una cosa también de datos, de cruces de datos entre aduanas. Eso pasa en la mayoría de las aduanas del mundo, entonces, pero igual no surgió dudas con respecto a eso, así que lo colocamos dentro de las conclusiones porque 5.000 toneladas, como ya les dijimos, no dejan de ser, digamos, y sobre todo como pensando en los volúmenes que se maneja con plástico, la conversión a toneladas es altísima, estamos hablando de de mucho volumen, digamos, de plástico. Y la industria chilena vinculada al reciclaje de plástico junto al Ministerio del Medio Ambiente han declarado en innumerables ocasiones que existe, por un lado, una capacidad ociosa para el reciclaje de este residuo. En paralelo, también se declara que enfrentar los desafíos de la ley REP, que para enfrentar los desafíos el país debe crecer en infraestructura para el manejo y reciclaje de residuos plásticos. Cabe preguntarse entonces, ¿Chile seguirá creciendo como país exportador de residuos plásticos? ¿Chile definirá y aplicará políticas para aumentar y fortalecer la industria del reciclaje nacional? Mientras esto se define, ¿qué órgano del Estado de Chile identifica, da seguimiento y controla el destino y reciclabilidad de los productos? No sé, no alcanzo a leer más abajo, no sé si yo lo leí bien. Y ahí están, mira, hay una súper buena pregunta ahí, los chiquillos van a hacer, pero un poco para adelantarnos, Mati, a la pregunta, porque justamente había un tema de la ropa en la Sofri, parte de las proyecciones. Primero decirles que cuando apareció el tema de la ropa como un gran conflicto, ya lo estábamos viendo hace rato. Entonces, para los que están hoy día aquí, los que nos están escuchando por el Facebook, también contarles que tomamos una decisión muy dura con Matías. Fue como decir, bueno, le damos y metemos los datos de la importación de la ropa en Chile, que fue la primera fisura que notamos, porque Chile, como ya les decíamos, tenía un comportamiento de país exportador de residuos, importaba un poco de material también de PET, que es mínimo, que alimenta, que sí es fácil trazarlo, digamos, el flake y otros materiales más que llegan directo para suministrar procesos industriales en Chile. Esa es la importación, es muy poquita en comparación de la exportación, pero sí se abre una fisura con respecto a la ropa. Y gran parte de la ropa que entra tiene algunas de esos, o sea, no todo de algodón, digamos, hay una gran parte que es de origen plástico y tuvimos que tomar la decisión con Matías de no ingresarla dentro de este informe porque queríamos dedicarle un tiempo largo, completo, así que se van a agradecer todos los contactos, toda la suministración de información que tenga que ver con esto. Yo, en lo personal, también he estado preocupado de ver qué es lo que está pensando la SOFRI con respecto a eso, así que en materia del próximo informe que se va a venir, es un grave problema. Y ahí sí Chile entró a la categoría del colonialismo de la basura, pues, o sea, estamos siendo receptor de la basura de los países del norte, principalmente Europa y Estados Unidos, Canadá también. Eso. Oye, Mati, yo me voy a tomar el tiempo puse 2 diapos más porque, bueno, ya decíamos que esto fue en el marco de un microfondo de la Alianza Global de Alternativa a la Incineración, con eso logramos hacer parte de este trabajo con Matías. El equipo responsable, no puedo no dejar de mencionarlo, Matías, que estuvo en el procesamiento de datos haciendo el Big Dateo, yo que estuve apoyando en los datos y en algunas de las preguntas con los textos, por supuesto, y las revisiones, que fue Mariela Pino, la Margot Ojeda y la Alejandra Parra, como siempre apoyándonos ahí, y la Paulina Veloso en este diseño de este informe que siempre nos apoya con su línea discursiva y de diseño. Ahí dejo un poco la red de contacto y paso a las preguntas. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, chicos, por la presentación. Es realmente impactante, la verdad, ver todos estos datos. No tenemos tantas preguntas, tenemos más bien comentarios, pero entiendo que María José Marco pregunta respecto de la responsabilidad extendida, ¿no? Como las productoras de bebidas envases, ¿por qué no pagamos su tasa para que paguemos recolección diferenciada y podamos reciclar? Esa es una de las preguntas, no sé si quieren referirse a eso. Sí, me gustaría, yo creo que Mati también, porque son parte de las cosas que... mira, Rodrigo se pone la última diapo del contrato. Ya.
Sí, mira, nosotros creemos en todos los mecanismos, o sea, confiamos en la mayoría de los mecanismos que se están dando a nivel de, digamos, del país con respecto a cómo la ley REP intenciona, digamos, esto. Creemos firmemente, y eso digo, también me hago parte de la alianza de lo que estamos diciendo hace mucho rato, que todo productor de residuos nos gustaría que lo pagara, digamos, no es solamente mover un mercado de economía circular, que está súper bueno con los empleos verdes y todo lo que eso significa. Sabemos que el reciclaje no es la solución al problema ambiental de los residuos, pero sí es una buena herramienta. Hacerse cargo hoy día y reciclar y recuperar la mayor cantidad, por ejemplo, de plástico disponible en el mundo sería una tarea importante, y esa tarea hay que hacerla con la industria a nivel mundial. Pero no están en escenarios que les mostramos hoy día bien desalentador, porque lo que se está diciendo por una parte es que hay que echar a andar la máquina productiva, las empresas están, pero tenemos una fuga de envases y embalajes generados ya como residuos tan alta que uno dice, bueno, no sabemos dónde están entonces las políticas, o sea, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Dónde se pone el dinero? Entonces, a propósito de la pregunta, María José, sí, pues, queremos proponer, venimos hace rato proponiendo, pero hay que ser más incisivo, hay que mover, porque la industria tiene una responsabilidad no solamente para pagar por los daños si los genera, sino que de mover una economía distinta, y eso creo que también es materia y un poco lo que más venimos diciendo de la Alianza. No somos garantes de la empresa, nosotros siempre lo hemos dicho, pero creo que podrían jugar un rol mucho más protagónico, y para qué decir una cosa por otra. Pues yo lo he dicho en otras cuestiones también, la industria del reciclaje chileno es como los hermanos pobres de la industria, ¿no? Como que no los pescan mucho, nunca han tenido un apoyo así importante, digamos. Así que no sé si responde a la pregunta, María José. Sí, mira, estaba viendo una ahí, Mariela, que decía Sí, Álvaro Contreras, muchas de estas empresas exportadoras son apoyadas por Corfo. Sí, uff, guau. Buen punto. Sí, no sé, Mati, si querés tú compartir algo más de las preguntas, que habían otras también que aparecían. Nada, por ahí veía una pregunta de Eda respecto a los precios por tonelada. Es una pregunta súper interesante Sí, esa. Honestamente, para este informe no tratamos con los precios que se mueven en el mercado, porque solamente teníamos la misión de levantar estos datos, ya que no existe un registro como tal, pero para la tercera parte es una línea de trabajo completa que hay que desarrollar, dado que un usuario normal se pregunta por qué se ven estas empresas utilizan el mecanismo de exportar sus residuos. O sea, tiene que haber un incentivo económico detrás de esto. O sea, hay una lógica comercial, se manejan precios mundiales, hay ahí una lógica. O sea, si no, no tendría sentido. O sea, estas empresas funcionan bajo una lógica capital de maximizar el beneficio y juntar los residuos y moverlos. Entonces, tremenda pregunta que esperamos desarrollar para la tercera parte. sí, yo quería agregar ahí algo más con respecto justamente a lo que decía Rodrigo, que hace dos preguntas súper buenas, porque claro, cuando uno ve los precios, el plástico como buen commodity también ha tenido un alza súper importante. Eh, claro, el costo del cruce de esto, de sacarlo, de llevarlo a otro lugar, puede ser que sea más rentable, y eso estaría bueno que lo contestaran las mismas empresas. Es triste decir esto porque en realidad eso lo debería regular el Estado, porque los Estados también deberían regular parte de eso, pero la empresa, para algunas de ellas debe ser más conveniente agarrar muchos tipos de plástico, entre ellos el PET, que es altamente recuperable, altamente reciclable en Chile, y ponerlo a disposición en otro lugar porque aparece como un atractivo, pues como el cigarro del kiosco. Entonces tú querés vender otras cosas, pero en realidad el cigarro sale súper fácil. Es un poco el ejemplo, una analogía para decir que si va PET en esos materiales es súper triste porque se necesita, hay una demanda de PET súper alta. Chile, nosotros en el informe pasado con el Mati contamos la demanda de PET que había súper importante, no solamente por botellas, sino porque además hay un mercado de agroexportación chileno súper importante.
algo así como un mercado para 250 millones de personas en el mundo, y todas se van en envases de PET transparente, los berries, por ejemplo, los que vende Chile. Y la segunda pregunta que ponía ahí Rodrigo, que también quería un poco como agarrarla, era con respecto a si estaban incluidas dentro de la ley marco de cambio climático. No tengo total claridad, Rodrigo, pero sí tengo súper claro que en la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos el compostaje aparece como una de las líneas, porque esto es importante decirlo, para efectos de los gases de efecto invernadero, de los GI, más contribuye el gas, o sea, un proceso de residuo orgánico haciendo metano en un vertedero, en un relleno sanitario, más contribuye al cambio climático que los mismos plásticos. Eso lo sabemos. Entonces, sí, yo creo que para el caso del compostaje, pero como este estudio se enfocó en los residuos plásticos, no tomamos parte de eso. Pero yo creo que está buena la pregunta, está bueno para seguir profundizándola, pero claramente lo que ahí aparece son los residuos orgánicos, como uno de los responsables. O sea, aparecen como uno de los elementos súper importantes, son más que más la mitad de los residuos de la bolsa, digamos, común y corriente en Chile. Eso, no sé si tienen algún otro comentario, Mariela. De hecho, más no, yo solamente quería leer ya por la hora un comentario de Jorge Radey que comentaba, digamos, si es que acaso nos Horacio, quedaríamos tranquilos con hacer el reciclaje de los alimentos que se venden así de forma masiva, ¿no? Y efectivamente, claro, no tampoco es algo de muy buena calidad en general lo que viene envasado en plástico, y hace poco tuvimos la oportunidad de terminar un taller sobre agroecología y desplastificación, donde precisamente buscamos visibilizar eso y que la agroecología también puede ser una muy buena solución para ofrecer productos de buena calidad, y los invitamos obviamente a que buscaran no utilizar plástico para contaminar los alimentos que son producidos con tanto amor y con tanto cuidado en estos círculos de productores que son ya sea orgánicos o que tienen eh, respeto por los procesos, trabajan más como en la línea de la permacultura. Entonces, estamos muy de acuerdo, Jorge, en ese sentido. La comida industrializada, por supuesto, tampoco es muy saludable. oye, sí, me gustaría agregar que algo que también vimos con Matías, que tiene que ver con que, eh, o sea, pensar en un mercado de plásticos bien armado, en un país que está altamente globalizado, no es la demonización, digamos, no es que demonicemos eso de antemano, lo que demonizamos o en realidad lo que cuestionamos es eh, no se provee un mercado adecuado para retornar la mayor cantidad. Y claro, obvio que esta pregunta también es súper odiosa porque obviamente que quienes están a cargo hoy día de las políticas públicas, el gobierno actual o los de antes, se les hace súper difícil porque no hay un desarrollo, porque todo está sumido en el mercado, entonces se dan cuenta que es un círculo vicioso, es como las empresas que retiran basura. Como que los municipios no pueden sacarlas porque quieren invertir en lo otro, en reciclaje, pero los otros tienen un contrato no sé qué. Entonces acá es lo mismo. Tenemos un mercado que no se echa a andar porque en realidad eh, no hay capacidad instalada, hay poca inversión. Si se quiere invertir más, en ese tanto estamos sacando materiales para afuera porque tenemos gestión de residuos alta. Entonces, todo se convierte en un círculo vicioso que en algún momento alguien tiene que parar. Como, entonces, parte un poco de lo que estamos otorgando con Matías en este informe y lo que hacemos en la alianza, es tratar de detener este proceso en alguna parte, y eso tiene que ver con hacer la mayor cantidad de modelos pilotos en cualquier lugar, que los municipios también tomen su responsabilidad, que se tomen en serio lo que significa, tienen la posibilidad concreta de mover de mejor manera sus residuos, y esto no solamente aplica para los plásticos, aplica para el universo de los residuos, digamos. Así que hay grandes desafíos, muy grandes desafíos todavía. Bueno, vamos cerrando, yo creo, chiquillos. Le agradecemos nuevamente mucho a toda la gente que estuvo acá, que participó en un horario duro. Agradecemos mucho que se hayan interesado, está muy bueno el tema. El informe, había harta gente preguntando, ahí se los mandó la Mariela por el chat y va a quedar, está en nuestra página, en alianzabasuracero.cl, y la grabación de esta presentación va a quedar en nuestro Facebook. Así que ahí invitamos a todas y todos a que nos sigan, a que se metan al Facebook, al Instagram, a nuestra página, que estamos constantemente subiendo información. Y muchas gracias.
aquí cerramos. Muchas gracias. Gracias. chao, Muy buenas bien. noches. Gracias a toda la gente. Que estén muy bien. Chao, cuídense.